Sofuku no hiho mambio no leiyaku Kyo da ke wa O koruna Shinpai suna Kansashite Go hageme Ito ni shinsetsu ni Asai ugasho Hola, 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 hola. Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy lunes 2 de octubre del 2023 tenemos un nuevo programa de Somos Reiki. Somos Reiki sale gracias a Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy tenemos la participación de dos grandes maestros. Están con nosotros desde México Fernando Ruiz Torres y el maestro Egmar Salinas. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto enorme estar nuevamente en Somos Reiki. Ya tenemos un buen rato de estar participando en programas. Y fíjate que es un doble gusto porque el 1 o 2 de octubre estamos festejando los 29 años, el 29º aniversario de los primeros 18 maestros Reiki mexicanos. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches, maestro Egmar. Muy buenas noches. Me da gusto estar en el programa de ustedes. Ya en ocasiones anteriores he participado en los congresos que ha habido de Reiki. He obtenido una gran información. Me abrió un panorama muy amplio, ¿no? Porque yo, pues he tenido más o menos la idea del panorama que hay en México. Nosotros empezamos esto hace 29 años, pero se ha extendido el trabajo de Reiki en el país en forma muy diversa. Hay muchos grupos y hay muchas corrientes, ¿no? Entonces ya en el programa les iré comentando parte del panorama que hay en este país. Y realmente me intriga. Detallado todavía. Buenísimo, me intriga realmente porque, bueno, no todos conocen los inicios tal vez del Reiki en sus países, ¿sí? Acá como son 7:48 aquí en Lima, Perú, a los ciberoyentes le comentamos que estamos saliendo en vivo a través del Facebook Live y el canal de YouTube. Y bueno, también le queremos preguntar a los ciberoyentes si saben desde qué año, ¿sí?, el Reiki llegó a su país. Yo sé que hay gente que está desde Colombia, desde Argentina, desde Chile, de Uruguay, ¿sí? Así que bueno, nos pueden dar sus comentarios. Bueno, con esta intriga y esta presentación del programa del día de hoy, que son los inicios del Reiki allá en México. Ya nos dieron como una muestra, ¿no? Nos comentó ya Fernando que fue hace 29 años ya. A ver si nos van comentando, nos comentan cómo fue la experiencia de aquella época, 29 años, cómo es que el Reiki llega a México, cómo es que contactan a ese maestro, a esa maestra. Cuéntenos los pormenores, cómo es que hacen que el Reiki llegara a México. A ver, cuéntenos, por favor, en detalles. Me gustaría que abriera ese tema el maestro Egmar, porque yo vivía en Los Ángeles cuando en 1989 empecé el sendero de Reiki con otros maestros, con otra visión. El maestro Egmar ya vivía aquí, vivía aquí en México, y antes de 1994 él ya había estudiado, ya conocía a otros que posteriormente fueron grandes maestros como Susana Pulido, como Aurelio Cano Atrián, como Carlos Cobanera y él mismo.
porque ellos estaban con otros maestros antes de que surgiera esta primera camada. Perfecto, ahí está, para que nos dé la versión de los hechos al maestro Eymar Salinas. Bueno, yo tuve conocimiento del Reiki un año antes, en 1993. Y el conocimiento lo tuve a través de dos amigas en aquel entonces, que eran Susana e Imelda Pulido, que sucedieron nosotros en la generación de maestros de Reiki. De hecho, la colega Susana Pulido ya había tomado el primero y el segundo nivel de Reiki con una maestra chilena, no me acuerdo ahorita el nombre de la maestra chilena, que estaba en México impartiendo ya un taller desde 1993. No tengo el dato, o no recuerdo, si esta maestra había estado algunos años antes. Lo cierto es que la maestra vino a México en 1993 y trabajó el segundo nivel con Susana y creo que con Imelda también. Y a través de este contacto con ellas, porque yo con Imelda Pulido tenía una relación a través de una escuela de Hatha Yoga, del linaje de Shivananda. Y con Susana Pulido no participamos en la misma generación, pero trabajábamos en la escuela de la física mental que inició en México el maestro Pedro Espinosa de los Monteros, y que se llama física mental en Occidente, pero realmente se trata de la escuela de yoga chino tibetano, originario del Nepal. Entonces, pues yo ya había iniciado mi camino en estos senderos, y a través de Susana, que la conocí en Hatha Yoga, en física mental, y de Imelda, que la conocí en Hatha Yoga, me las volví a reencontrar cuando ellas iniciaron el camino en el Reiki. Y de hecho, yo conocí a la maestra de Susana, y cuando se inició el trabajo en 1994, Susana auxilió a la maestra Magdalena para trabajar con nosotros, y trabajó conmigo el primero y el segundo nivel. O sea que antes de que yo recibiera el tercer y cuarto nivel de la maestra Magda, yo recibí la instrucción de primero y segundo nivel de Susana Pulido. Y esa fue mi conexión con Reiki, ¿no? Anteriormente yo no tenía información. Sí tenía información sobre la sanación por medio de la energía, ¿no? Desde cuestiones familiares, yo tuve un abuelo que fue presbítero de la iglesia anglicana y que practicaba la sanación crística, entonces ahí ya tenía una idea, ¿no? Mi madre estudió con los Rosacruces y ella también practicaba la sanación de los Rosacruces, entonces yo ya tenía algunos elementos. Y uno de los libros que dejó mi abuelo fue sobre el arte del magnetismo, del biomagnetismo, y ahí hay un libro editado en Francia en 1905, estamos que traducido al castellano, y hay una técnica que se usó mucho en el siglo XIX en Europa, atribuida a Mesmer y después usada por Alan Kardec, y que dio lugar a una gran polémica en Europa, ¿no? Pero bueno, ahí encontré una parte del libro donde está el método de sanación, y otra parte del libro donde hace una clínica de los casos que se trataron en Francia alrededor de 20 años, ¿no? Aquellos casos que fueron un éxito y otros que no fueron tanto éxito, ¿no? Entonces yo ya tenía una idea, pero no había encontrado una técnica que pudiera yo manejar sin tantos problemas. Qué maravilloso. Y eso fue el inicio. Prácticamente diríamos que yo tuve conocimiento de Reiki un año antes, desde 1993, pero eran otros primero y segundo niveles. No sé si en Aurelio o en el caso de Cobanera, ellos habían tenido ya un desarrollo mayor, porque nunca lo comentaron conmigo, ¿no? Ok, maravilloso esto que comenta. Bueno, que hasta el año 1993 que el Reiki llega a su vida, y bueno, comienzan por el mes de octubre, justamente, que ya estamos hoy celebrando los 29 años de que llegan las primeras formaciones de Reiki a México, ¿sí?
Y por otro lado escuché un año 1989, no sé si hacía referencia a Fernando, que el Reiki llega a su vida. A ver, Fernando, corrígeme cualquier cosa. Está tu micrófono apagado. El micrófono, a ver, un segundito, lo tienes apagado. Tu micrófono, Fernando. Ahí estoy. Ahora sí. Ok. Sí. Llego a Estados Unidos en 1989 y en breve está Rashid Hassan, que tiene una organización muy importante, y ahí pertenecía Magda Núñez. Magda Núñez a la postre ya era maestra de Reiki. Entonces trabamos una relación sentimental por un lado y aprendí en ese año Reiki. Y no fue sino hasta que regresé a México que eh, me van dando cuenta de que querían estudiar ya la maestría en tercer nivel, pero costaba $10,000. Entonces, la querida maestra Susana Pulido dice que querían ahorrar, dice, vamos a ahorrar $10,000, sale un maestro, seguimos ahorrando, sale el segundo. Dije, es una labor titánica, es una labor muy difícil. O sea, estar consiguiendo $10,000 cada 2, 3 años va a ser, y después, si alguno de ellos se molesta o ya no quiere cooperar, va a haber conflicto. Dije, déjame ver qué puedo hacer. Hablo por teléfono con la maestra Magda y le digo, Magdita, necesitamos de tu bendición. Aquí hay personas que tienen primer y segundo nivel, pero falta alguien que venga a darnos ya la maestría, que surja ya una camada de primeros maestros. Le estuve rogando, porque así fue, hasta que decidió venir. No decidió venir, la invitaron a la caminata azteca del 2 de octubre. Entonces, por eso llegó a México. Ah, mira. No, nada. Y entonces, ya cuando estuvo en México, a los 3 días cancelaron la caminata. Le dije, pero ya estás aquí, te fijas la señal, nos tienes que dar eso, pero no $10,000 por persona, sino una cuota simbólica con el número 7. Quien no tenga dinero que te dé 7 pesos y quien sí tenga alguna cantidad mayor que te dé 7,000 pesos, pero vamos a equilibrar. Eso es en México nadie va a gastar $10,000 por tener una maestría, va a ser muy difícil. Entonces, finalmente se convenció, ella no quería más que 8, 9 personas, cuando dijo, pues, si me llevas 10, a lo mejor te cancelo. Entonces, ya llegamos a Rupatitlán, esa noche, que fue muy hermosa, empezamos a bajar de los autos, y ese sonríe, dice, Fernando, dime la verdad, ¿cuántos son? Digo, somos 18 y contigo 19, querida Magdita. Fernando, no te lo voy a perdonar nunca, pero fue hermoso. Entonces, ahí fue el trabajo ya del tercer nivel, de la maestría, ella con una entrega tremenda, y todos los participantes agradeciéndole, y se conformó una fraternidad muy hermosa en esa ocasión del último día de septiembre, el 1 de octubre y el 2 de octubre, en donde saliendo de las iniciaciones, hace 29 años, Wow. que se conmemoran hoy en México, los primeros 18 maestros Reiki mexicanos, que después se abrieron otras escuelas, pero salimos, dice Esmar, ¿qué ven ahí en el cielo? Y volteamos y era una nube en forma de ave, enorme. Dice, es un águila. El Reiki ha sido recibido en México. Fueron palabras de Esmar Salinas. Wow. Bueno, ahí quiero realizar otra pregunta para que nos responda Edgar. ¿Cómo fue recibido en aquella época? Vayamos nuevamente a ese 1994. ¿Fue fácil aceptado el Reiki? Después de ese 1994, no sé, hasta el 98, había mucho prejuicio socialmente. ¿Fue fácil para los nuevos maestros que se formaron? ¿Cómo era el contexto, el Reiki, para mucha gente que no lo conoce, ¿no? Vamos a plantear de ese lugar que tuvieron que enfrentar muchos de los maestros que fueron iniciados por 1994. ¿Cómo se veía Reiki? ¿Era aceptado? ¿Era rechazado? ¿Cómo lo veían en aquella época? Bueno, no había una gran recepción. Primero, el primer asunto es
quienes reciben la instrucción y la práctica, convencerse, tener la convicción de que eso funciona. Y el primer problema era precisamente cuál era la experiencia de cada uno de nosotros en relación a la enseñanza y en relación a la práctica que pudimos desarrollar. Durante los primeros 5 años estuvimos coordinados entre nosotros, intercambiábamos información y cada quien iba siguiendo su propio camino. No logramos consolidar, había una relación fraternal entre nosotros, ¿no? Yo que me acuerdo no tuve ningún problema con ninguno de los compañeros, ni tuvimos ninguna disputa, ni ninguna intriga, porque luego se presenta en cualquier tipo de acciones, pues que alguien quiere predominar, etc. No, había una buena disposición, pero yo digo que había un trabajo muy individualista de parte de todos nosotros. Y cada quien pues seguía su propio camino, porque había prácticas de otro tipo. Unos hacían artes marciales que estaban practicando el Reiki, otros estábamos en la física mental y estábamos practicando el Reiki, habíamos aprendido el Reiki, otros estaban en Hatha Yoga, y otras personas hacían otro tipo de desarrollo de yoga, y encontraron el Reiki también. Entonces estaba muy diversificada nuestro grupo, y cada quien estaba siguiendo de alguna manera pues ese trabajo de encontrar la síntesis del camino que cada uno hace, tener conocimiento de diversas escuelas. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo podría hablar un poco de lo que experimenté en relación a la aceptación o al rechazo. Sí había escepticismo en muchas personas, sin embargo, a la hora de practicar nosotros empezamos a ver que esto funcionaba. Por lo menos a mí me empezó a funcionar, ¿no? Y yo empecé a tener algunas experiencias, algunos retos, y en la primera experiencia personal que tuve fue en una ocasión que me clavé un clavo en la mano. Sí. Inflamar la mano, que me empecé a hinchar. Entonces me di cuenta que el clavo estaba infectado y que se me estaba desarrollando una infección en la mano. Tenía la mano bastante inflamada, recuerdo que era la mano izquierda. Entonces lo que hice fue limpiarme la mano con alcohol. Inmediatamente me lavé las manos, me las apliqué alcohol y me puse la mano derecha sobre la mano izquierda. 1 hora. Ajá. A la hora se me había bajado totalmente la inflamación y la infección se había inhibido. Wow. No sé si fue casual o fue causal. Pero era como la prueba a mí mismo que el Reiki funcionaba. Buenísimo. Pues la inflamación que me había dado en el piquete había desaparecido y ya no se me desarrolló ningún efecto. Me dolía un poco, ¿no? Y obviamente pues, me puse una banda. Pasaron 2 días y totalmente curado. Entonces fue la prueba que yo tuve para saber que el Reiki sí funciona. Wow. Increíble. No me di cuenta de un elemento que me costó mucho trabajo entender después, que es la actitud y la cuestión emocional. Cómo la motivación tiene que articular la energía con la mente, con el pensamiento, para que se canalice y tenga un efecto más profundo. Después, como eso no lo capté en esa experiencia, y muchos años después lo pude captar, ¿no? Que había que tener un vínculo emocional o devocional, por decirlo de alguna manera, para que la energía fluyera de mejor manera y trabajara con mayor potencia y ayudara al proceso de sanación. Pero esa experiencia la fui adquiriendo con el tiempo. Wow. No aprendí ese punto. Increíble, increíble. Increíble esto que nos muestra el maestro Telma, porque se habla mucho muchos maestros hablan de que hay que dejarse fluir solamente y que el Reiki actúe por sí solo,
otros maestros que también son, tienen otra corriente, porque nosotros miramos, todas las miradas son válidas, mencionan esto de la intención, ¿sí? Pero usted agregó otra cosa más, no solamente la intención, sino la emoción y en todo caso la devoción. Y eso no lo había escuchado nunca. La devoción dentro de Reiki, o sea, la emoción y la devoción, el amor por Reiki sabiendo que el Reiki efectivamente me va a ayudar, ¿sí? Y eso es un condimento más que no lo había escuchado dentro de Reiki, así que me parece fascinante. Fernando, voy contigo. ¿En qué tema estamos, hermanito? Empezamos, nos fuimos desde, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue aquella época, 1994? La aceptación de Reiki socialmente en el grupo, cómo fueron los primeros años, cuando ya ustedes se forman como maestros y comienzan a formar sus primeros alumnos, ¿no? ¿Cómo es recibido el Reiki en México? Una efervescencia. Había, claro, detractores, como siempre por acá o por allá, pero en mucho una curiosidad enorme por ver qué era esta materia japonesa que estaba haciendo tanto ruido, porque si bien fuimos 18 en un inicio, cuando poco después hicimos una reunión en el Museo Casa Carranza, ya no éramos 18, eran los alumnos y alumnas de los 18. Llegó una persona de Estados Unidos, la primera persona extranjera ya iniciada por alguno de nosotros, que fue alumna de Susana Pulido. Por esos tiempos, naturalmente que hubo una reunión, tuvimos una reunión porque se vio el potencial. Se decía, esto va a crecer muchísimo, muchísimo. La gente está ávida de saber qué cosa es esto del Reiki, que se pone en las manos y no solamente es cosa de chamanes o de gurúes o de personas con una cualidad especial. Dice, es cierto que todos podemos acceder, y se decía, sí, te vas a preparar y tú puedes también trabajar con lo mismo. Entonces, por esos momentos hizo, antes de la reunión en un museo, Casa Carranza, que se llenó el lugar se llenó, hubo una propuesta de 3 personas, entre ellas Leti, entre ellas Chavarín, en fin, nos reunimos y solicitaron que se hiciera, influidos por Estados Unidos, una especie de alianza Reiki mexicana, que posteriormente se dijo puede ser la primera Federación Reiki de México. En ese momento, nuevamente entró la figura de Edmar, porque la primera impresión que tuve, porque me dijeron, estuviste ahí en el movimiento, ¿por qué no te atreves? Me decía Leti, el águila no tiene miedo de ser águila, pero yo no lo quería ver de esa manera. Tenía las dudas y lo primero que empecé a plantearme, lo planteé con Cristal Pomeroy, que después fue mi esposa. Le dije, mira, está sucediendo esto. Dice, a mí me gusta mucho el fluir, que las cosas fluyan. Me entrevisté con Edmar y él me dijo algo bien interesante. Me dijo, el Reiki no necesita de caudillismos. Si nos ponemos ahorita a hacer una organización, va a haber trabucos y no va a fluir. Y lo que Reiki necesita es un libre tránsito, que transcurra, que fluya. Y volvió a repetir, no son necesarios los caudillismos. Entonces, el día del evento del Museo Casa Carranza, fue lo que dije. Tengo por ahí la hojita en donde dije que se renunciaba a ser la primera Federación Reiki mexicana. Sin embargo, se abrían las puertas al Reiki en México y eventualmente, a sabiendas que había otras 2 escuelas por ahí, otras 2 corrientes, dije, todas las corrientes son bienvenidas, son bien aceptadas y esperemos que esto sea en realidad lo que están pidiendo los maestros como Edmar
como mi esposa Cristal, que ella no estaba ni está involucrada en Reiki, pero tiene una visión muy interesante. Y entonces de esta manera se dejó ir, y lo que hice, me replegué. Observé nada más cómo iba encaminándose esta materia, hasta que finalmente, por medio de Rishi Lingam, me volví a involucrar, y después se consolidó con las invitaciones que nos has hecho, mi hermano, que estoy bien agradecido. Muchísimas gracias, Fernando. Tremenda explicación y bueno, y sorprendido también nuevamente con la opinión de Egmar. Estoy totalmente de acuerdo con él, hay que dejar fluir, ¿sí? Darle libre paso a la energía Reiki, ¿no? A la conciencia Reiki para que haga su propio cometido, ¿no? Su propio propósito, ¿no? Porque es a mi modo de ver, es una conciencia, no solamente, es una energía consciente, ¿no? Una conciencia. Quiero mandar saludos a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live y el canal de YouTube, a María Victoria Costa, a Orlando Alba, a María Luisa Rodríguez de Uruguay, ¿sí? A Antonieta Ramírez también, a Claudia Lucía, a Romina Linari, a Julio César Gutiérrez, a Marlene Barcena de Perú, a Nordi Galíndez, también de Perú. Estamos hoy viendo el programa, profundizando el programa Los inicios del Reiki en México. Hoy se festeja los 29 años oficialmente de Reiki en México. Y tú que estás en Perú, ¿sí? Como Marlene Barcena, como Nordi Galíndez, la pregunta que les hago es, ¿ustedes conocen los inicios de Reiki en Perú? También, por ejemplo, está María Luisa Rodríguez de Uruguay. Si saben en qué año, ¿sí?, ingresó oficialmente el Reiki en su país, nos comentan por aquí y se los vamos a leer. Bueno, y tenemos que continuar este maravilloso programa. Lo que les consulto es, ¿cómo ven el Reiki? Luego de este presente, ya con 29 años, el maestro Egmar, ¿cómo ve el Reiki en la actualidad según su visión? Ya seguramente hay numerosas escuelas, numerosos maestros, hay distintos sistemas, corrientes de Reiki. ¿Cómo ve el Reiki en la actualidad, principalmente en México? Bueno, yo estuve trabajando de manera continua Reiki los primeros 10 años, porque enseñé Reiki, tuve alumnos de Reiki, llegué a cooperar con la Gran Fraternidad Universal, que es una escuela de yoga en México, y logré llegar a tener un grupo de 100 alumnos que estuvimos trabajando en un taller. Este es el grupo mayor que tuve, y ahí vi el primer nivel de Reiki y trabajé con algunos del segundo nivel. Después vi pequeños grupos en colaboración con otros con colegas de la generación de Reiki, pero no pasaban de ser 4, 5, 6 alumnos, ¿no? Y generalmente daba primero y segundo nivel. En alguna ocasión llegué a tener un grupo de 2 personas y les di el primero, segundo y tercer nivel. Después, por compromisos profesionales, tuve que salir de la ciudad para hacer estudios de doctorado, y esa parte pues quedé desconectada del trabajo de Reiki, que ya no lo retomé de la misma forma después que regresé, porque me hice la pregunta, no, a ver, ¿en qué línea quieres trabajar el Reiki? ¿Quieres ser un sanador profesional? Porque yo sí me planteé la idea desde entonces de que para tomar en serio Reiki tenía uno que ser un sanador profesional. Tenía que dedicarse de tiempo completo a esa actividad. Y tenía uno entonces, no, a ver, algo, tenía uno que tener conocimientos básicos de anatomía, de fisiología, y tenía que aprender también conocimientos de lo que es la tradición oriental o la tradición que tenemos en el país de arbolaria. Es decir, meterse a profundidad a los problemas de la sanación de la entidad humana, ¿no? Entendiendo que nuestra entidad humana pues no es solamente nuestro cuerpo físico, también es nuestro cuerpo energético, por llamarlo de alguna manera. Trabajar en los dos niveles, ¿no? En el nivel visible, que es el cuerpo físico, y que es el que trata la medicina occidental, y en el nivel invisible, que es el cuerpo energético,
y que solamente eso se trata en las medicinas tradicionales, lo que algunos le llaman el alma, pero que no necesariamente es eso que le llamamos el alma, ¿no? Pero es un campo que está con nosotros, que nos acompaña con nosotros y que tiene el cuerpo energético, tiene una relación íntima con el cuerpo físico, ¿no? Hay desequilibrios energéticos que se reflejan en el cuerpo físico y generan desequilibrios en el cuerpo físico, y hay desequilibrios del cuerpo físico que se reflejan en el cuerpo energético y generan desequilibrios en el cuerpo energético. Entonces, el trabajo del Reiki se presta para equilibrar el cuerpo energético y llevar ese equilibrio al cuerpo fundamentalmente. Aunque también aquí hay un sistema donde se va del cuerpo físico al cuerpo energético y donde se va del cuerpo energético al cuerpo físico. Entonces, eso ya lo estoy adquiriendo en el aprendizaje. En relación a las distintas corrientes que surgieron, pues yo al menos tuve conocimiento de 3 escuelas, ¿no? Una escuela que viene de Estados Unidos y que la desarrollaron maestros de Reiki. Y incluso entré a unas clases de esa escuela, y que es lo que sería traducir al castellano como la sanación magnífica o la sanación máxima, ¿no? Que tengo entendido que le hicieron maestros de Reiki, pero que transformaron el método de Reiki, introdujeron otro tipo de conocimientos e hicieron un método más elaborado que el Reiki occidental que nosotros habíamos visto. Entonces, ahí hay una línea que trabaja fundamentalmente de postura satélite y que tiene influencia en el área del norte de la ciudad. Después también entré en contacto con una escuela de Reiki que viene directamente de Japón. Ellos se formaron en Japón y que prácticamente es Reiki de Mikausu, no el Reiki que recibimos, que es el Reiki de la visión de Tanaka y de Maestro Tanaka, ¿no? Que es el Reiki que le llamamos occidental o Reiki sintético, ¿no? Hay en México, hay gente que ha ido a Japón a recibir Reiki, claro, de formación del Reiki japonés, de Mikao Usui, y que divide su trabajo en 7 niveles. Yo trabajé hasta el 4º nivel y ya no seguí. Susana Pulido sí siguió trabajando en los otros niveles y recibió su diploma. Pero yo nada más me quedé en el 4º nivel y recibí la inscripción y tengo toda la información, ¿no? Hay cuestiones parecidas al Reiki que recibimos nosotros, pero hay cuestiones más elaboradas en cuanto a técnica y en cuanto a ejercicios de energetización. Porque nosotros en el Reiki occidental no recibimos los ejercicios de energetización. Y en el Reiki directo de Japón, de Mikao Usui, sí hay en ejercicios de energetización que yo los volví a encontrar cuando me contacté con el Reiki, que es una versión del Reiki español, que sería una tercera corriente, pero que yo no la conocí desarrollada en México, sino la conocí a través de información que me vino de España, ¿no? Entonces ahí ya ubico al menos 3 corrientes. Y después, algunos de nuestros compañeros, no recuerdo si fue Aurelio Cano, el que utilizó Reiki y desarrolló la corriente también de Reiki Karuna, ¿no? Tengo entendido. La ocasión de platicó Aurelio de que él había encontrado otra corriente de Reiki que era el Reiki Karuna. Y él se metió también a trabajar en el Reiki Karuna. Y entonces me empecé a dar cuenta de una cuestión, que había diversos estilos de Reiki, que había diversas corrientes de Reiki, y que el Reiki se podía combinar con muchas cosas. Sí. Tenía una enorme plasticidad, una enorme flexibilidad. Y que, no obstante que el Reiki occidental fuera un Reiki sintético, un Reiki práctico, un Reiki técnico, tenía esa capacidad de poder
combinarse con otras técnicas y incluso de poder desarrollar ese trabajo tomando en cuenta otro tipo de conocimiento que permite mejorar el propio funcionamiento del Reiki. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, maestro Egmar. La última cuestión, que es muy importante, me di cuenta de, ya lo tenía yo desde hace tiempo pensado, de que el Reiki es una frecuencia y que las distintas formas de Reiki definen distintas frecuencias. ¿Sí? Y que nada más que aquí el problema es cómo encontrar un dispositivo que permita saber cuál es el nivel cercano de la frecuencia de Reiki. Y tuve una experiencia a propósito de esto. Descubrí a médicos alópatas que empezaron a desarrollar en México hará unos 15 años una sanación a través de aparatos electrónicos. Sí. Hay una medicina que se llama medicina electrónica y en México se está aplicando. Esta medicina electrónica está derivada de la experiencia de los viajes al espacio y han desarrollado aparatos y estos aparatos incluso se venden más o menos antes de la pandemia daban alrededor de 10 millones de pesos, no, de medio millón de pesos, y esos aparatos permitían medir la frecuencia de los órganos, ver qué frecuencias estaban alteradas, y a través de eso alimentar los órganos del cuerpo con la frecuencia alterada, con esta vibración electromagnética, y ayudarle a que nivelara su frecuencia para que sanara el órgano. Al menos ese era el funcionamiento. Y yo me fui a tratar, por curiosidad, fui con un tipo que manejaba eso para que me tratara. Yo traía ahí un problema de amibiasis y dije, pues, que me lo cure, ¿no? Efectivamente me lo sanó, pero en una ocasión que estaba trabajando conmigo en una de las sesiones de terapia, se me ocurrió aplicarme Reiki a mí mismo en el momento que estaba yo con los cátodos aquí en la mano. Empezó a usar los símbolos y no lo hubiera hecho. ¿Qué pasó? Y todo el sistema que tenían, el circuito que tenían ahí de aparatos, pues ¿Cómo? Reventó, no aguantó la vibración del Reiki. Entonces el médico entró espantadísimo a verme y yo con cara sonriente le dije, alta frecuencia, alta frecuencia. Me dijo, ¿qué hizo? Le apliqué el Reiki. ¿Qué es eso? Pues es una técnica japonesa de sanación. Y dice, a ver, usted se quieto. Va a conectar todo el circuito. Y volvió a operar, dejé que terminara la sesión que me tenía, y después yo ya le tuve que explicar y le tuve que pedir una disculpa. Pero ahí me di cuenta que sí, es una alta frecuencia. Una alta frecuencia. Wow, qué anécdota, maestro Egmar, ¿eh? Lo debe haber asustado bastante al terapeuta y su aparato de $500 000, ¿eh? Ok, voy con Fernando para que nos amplíe esto, ¿no? De cómo ve el sistema de Reiki en la actualidad y también cómo ve su mirada de las distintas corrientes de Reiki, ¿sí? Ahorita, hoy por hoy, ha cambiado mucho de 1994 a 2023. Se podía hablar de un Reiki que tuviera alguna connotación particular, pero creo que ahora el Reiki es universal. Si sucede algo en algún país lejano a Alemania, por ejemplo, en el Reiki, una nueva corriente, una nueva investigación, va a impactar al Reiki de otros países, porque hay una metacomunicación, una comunicación extraordinaria hoy por hoy a través de las tecnologías. Queremos algunos dar alguna propuesta. Ya ves que hace tiempo presenté a Somos Reiki, el Reiki Tolteca, que he trabajado desde hace muchísimos años, que ha causado polémica por el nombre. Entonces, de esta manera creo que ha sido una aportación
a los reikis del mundo a partir de México, el conocimiento de los abuelos toltecas, en donde se imponen las manos, pero también hierbas, y con una forma, una conformación diferente a la convencional. Entonces, en este sentido, creo que si bien es universalista, esta aportación puede ser también ya no solamente de México, porque la toltequidad hace referencia a lo artístico y lo artístico es cósmico, es universal. Por de principio, lo tolteca abarca todo el continente americano y por ende tiene influencia en otros países allende el mar. Creo que se están conformando algunos elementos importantes. Rishi Lingam tenía también la intención de decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a profesionalizar Reiki. Pero naturalmente que sí, está bien, es una circunstancia innegable, pero hay que tener en consideración en esto que hay algunos elementos que podrían ser una trampa. Por ejemplo, si el Reiki, que es una visión oriental, y esta visión oriental deviene del chamanismo antiguo, en el chamanismo se curaba con las manos y después fue evolucionando del África a otros lugares, especialmente al continente oriental, al contenido oriental, quiero decir, al contenido cultural oriental, donde permeó de una manera extraordinaria y entonces surge como un elemento mágico. Es un elemento mágico en el que muchos de sus componentes poco podrían ser explicados a manera teórica. El truco será entonces no caer en esa red. ¿Cuál es la red? La red se llama ciencia. Porque hoy por hoy, sin demeritar, o sea, adoro la ciencia, de ahí provengo, pero no es la única manera de explicar elementos que se nos escapan. El Reiki, en algunos fragmentos, bien podrá ser teorizado y explicado científicamente, pero habrá otras consideraciones que escaparán a la ciencia y la ciencia va a querer determinar si es válido o no el Reiki, si es científico o si es pseudociencia. Y mientras no logre explicar un montón de elementos que están ahí, va a ser una pseudociencia para los científicos. Entonces, en ese sentido, si la academia, estoy hablando de la academia eurocentrista, el pensamiento de Europa, de Estados Unidos, el pensamiento anglosajón, que pretende que su forma de explicar y de conocer las cosas es el único método que existe para este particular. De este modo, está bien, estaría muy bien que se involucrara el departamento científico, pero que al mismo tiempo la parte de la magia no se pierda, porque en aras de ese, se lo decía Rishi Lingam, de ese tratar de profesionalizar, va a también significar seguir las reglas del eurocentrismo y dónde va a quedar esta otra parte, esa contraparte maravillosa que no tiene explicación. Lo que dice el maestro Edmar, que está con ciertos aparatos, él hace un símbolo y de repente algo sucede. ¿Qué es Reiki y qué es eso de Reiki? Bueno, se puede explicar la forma, pero ¿cómo explicar el fondo? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se colapsan algunas consideraciones? ¿Por qué la persona puede, y hay muchos ejemplos del Reiki en este sentido, que hay sanaciones espontáneas o reflexiones últimas, o se imponen las manos y la persona empieza a sanar de algunas frustraciones. Mi área es la psicología y entonces al imponer las manos se ha logrado que disminuyan las ansiedades, especialmente angustias, problemas de angustia, tristezas elevadas que dan acceso a algunas depresiones. ¿Por qué al imponer las manos la persona empieza a salir de estos cuadros que en una terapia convencional
no ha podido, lleva tiempo y sí ha tenido mejoras, pero no un alivio sustancial como el que ha recibido cuando se le impone Reiki. Entonces, el devenir del Reiki actual es, sí, el estudio, y aplaudo a las personas que están buscando esta explicación, ¿no? Hay personas que conozco que están muy cercanas a este territorio, pero entender que la ciencia no es lo único ni lo último, No. y que esta otra parte mágica no la debemos perder nunca, por ningún motivo. Saber que al imponer las manos puede haber, sí, algunas cualidades que pueden estar con alguna directriz, pero hay otras que quizá no sepamos nunca por qué acontece. Buenísimo. Me encantó. Muchísimas gracias, Fernando. Voy a la última pregunta. El maestro Elmar mencionó eso, ¿no? En los comienzos ¿cómo se llama?, de Reiki en México. Él narró de que había gente que también practicaba, por ejemplo, en otro ambiente, yoga, otros estaban realizando artes marciales, ¿sí? También mencionó esto de que en aquella época él buscaba de que sean sanadores profesionales. Y estaba pensando esto, ¿no? Que tal vez desde Takata para acá, el Reiki se ha presentado muy fuertemente para Occidente, sobre todo para nosotros los occidentales, en estos últimos 50 años, tal vez como el Reiki como algo que tiene que ver más con la sanación, ¿sí? Como una persona que tiene que crecer en la terapia, ¿sí? Es lo más fuerte que se ha presentado en Occidente. Pareciera que Mikao Usui, por otro lado, él naturalmente, o el Reiki a través de Mikao Usui, abrió dos caminos. Uno de la mano de la corriente que abrió a través de Hayashi, que fue el que sistematiza las técnicas que hoy conocemos en camilla, de trabajar con los chakras, y por otro lado abre la Usui Reiki Ryoho Gakkai, donde se realizan muchísimas prácticas y tal vez hay otra profundidad con respecto a Reiki. Uniendo esto acerca del yoga y acerca de las artes marciales, ¿por qué todavía no se ha cambiado el enfoque de presentar los maestros a Reiki desde otro lugar? Tal vez como un dojo o donde haya prácticas habituales en la cual las personas puedan practicar el Reiki como un método no solamente de armonización, relajación, de un equilibrio, de evolución espiritual, y no necesariamente como un método terapéutico de poner las manos sobre otras personas. ¿Por qué el Reiki 50 años después todavía no hay lugares específicos como sí lo tienen las artes marciales y sí lo tiene el sistema de yoga como práctica? ¿Qué nos falta a los maestros para que la gente se dé cuenta que el Reiki no solamente se limita a una sesión con las manos? Esta pregunta va para los dos. Empiezo con Egmar Salinas. Bueno, has tocado un punto importante, porque yo en un momento tuve que tomar una decisión. Voy a practicar Reiki como terapeuta, me voy a poner a trabajar, a hacer clínicas para Reiki, poner mi consultorio, recibir gente, tratar gente con tales o cuales enfermedades, etcétera. Y entonces yo me di cuenta, eso no lo voy a hacer porque no voy a tener el tiempo para hacerlo, porque tengo otras actividades a las que tengo que dedicar tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido y el uso que le voy a dar al Reiki? Y la propia enseñanza me lo daba, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer es usar Reiki para tu sanación. Usas Reiki para tu equilibrio. Usas Reiki como un instrumento para que tú avances en tu propio camino. Usas Reiki para tu propia elevación espiritual. Y entonces, cuando llegué a esta conclusión, dije, entonces hay otro camino. ¿Por qué no abrir el conocimiento del Reiki para que la gente trabaje en ese mismo sentido? No tanto solamente para formar terapeutas. Quienes tomen el Reiki y decidan ser terapeutas, está bien que se desarrollen como terapeutas, porque es un instrumento muy valioso en las terapias. Pero aquellos que no tengan el sentido de ser terapeutas, que lo usen para su trabajo mismo.
No lo dije con la precisión y la claridad que lo estás diciendo, Martín, en el sentido de que, bueno, así como practica Hatha Yoga o así como practican artes marciales, pues que practican autosanación, ¿no? Y que practiquen los ejercicios de energización para mejorar su nivel de energía y para mejorar su acumulación energética. Eso se puede hacer. Sino más bien lo dije un poco más en un sentido quizás más intimista, ¿no? De su propio desarrollo, porque haciendo la autosanación de Reiki, uno está en mejores condiciones para trabajar en la cotidianidad y para enfrentar el trabajo diario y el desgaste de la vida diaria, ¿no? Y puede hacerlo de una manera mucho más equilibrada. Y a la demás gente para que lo usen consigo mismo, pues va permitiendo no solamente usar el Reiki para terapia, sino usar el Reiki para que la gente esté en armonía consigo mismo y le permita hacer una conexión con su yo interno y encontrar su propio camino. Entonces, esa fue la otra idea que tuve. Y entonces me dediqué a dar el Reiki no tanto para ser terapeuta, sino para que la gente trabajara consigo mismo y a través de su trabajo interno pudiera avanzar en su desarrollo espiritual. Y esa fue la última parte que hice, pero ya la fui haciendo cada vez con menos alumnos, ¿sí? Hasta que vino la pandemia de COVID y ahí se paró todo. Se paró todo. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, maestro Ekman. Y sí, hoy en día hay un montón, gracias a las fusiones digamos, de la corriente japonesa, como mencionaron, distintas corrientes de Reiki. Hay ejercicios, hay numerosos, cientos de ejercicios prácticos con la energía. Después meditaciones, hay otros cientos tipos de meditaciones con Reiki. Bueno, voy con Fernando para que nos dé su opinión acerca. Sí, hermano. El Reiki, como está en su definición, es la energía última, sagrada, a la que pertenecemos. Sabemos, ¿no?, que yo no tengo un espíritu. El espíritu es y formo parte. Y la conexión con el espíritu es esta alma. Entonces el espíritu último podría ser el rey y esta esencia es el ki. Pero al tener esa consideración, se tiene que desarrollar una conciencia. Creo que el punto fundamental es saber que Reiki es la conciencia cósmica. Al tener esa consideración de una conciencia cósmica última, infinita, que está ahí, entonces se puede convertir en una filosofía. Conviví con una japonesa hace mucho tiempo, Saori, y esta muchacha que venía de padres que practicaban el Reiki, de abuelo que practicaba el Reiki, ella decía que el Reiki está en cada uno de los instantes de nuestra existencia, y tiene que ser así. Tomando en consideración esa conciencia tan simple, entonces al andar estamos haciendo Reiki, está fluyendo la energía y está en movimiento. Al degustar un platillo también, igualmente. Es casi como la conciencia budista del presente, del aquí y el ahora, etcétera, etcétera, que se viene a configurar en un elemento más práctico que el budismo. El budismo se ha hecho muy intrincado. El Reiki está buscando cada vez hacerse más complejo. En esa complejidad vendrá una maraña y nos vamos a perder en un laberinto. Entonces quizá es regresar al sendero, al camino original del Reiki, a la simplicidad del Reiki original de Usui, en donde más allá de todo lo que le adorna, se toque el corazón mismo del Reiki, para que así pueda estar abonando a nuestro instante tras instante con una conciencia de claridad última. De otra manera, considero que ya sería un Reiki ocioso, la otra forma, ¿no?, que tendrá su razón de ser,
y está bien, pero no perder la simplicidad del instante, en el sentido de simplicidad de sencillez. Que el Reiki no se trague a Reiki. Considero, para finalizar, que esta conciencia que se ha hecho obtrusa en el budismo no se pierda en ese renglón, en el Reiki. El Reiki que sea un poco más zen, que no pierda su esencia zen, y que al vivirlo lo entendamos como eso que está ahí, que no podemos explicar, y que forma parte de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestros proyectos, de nuestro pasado, de nuestro futuro, pero siempre, siempre vestido de presente. Ok. Muchísimas gracias, Fernando. Romina, a ver, algunos anuncios tienes por ahí. Aquí estamos. En el Instagram. Muy bien, ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto. Muy bien, queremos contarle que ya tenemos programado, ¿sí?, para el 19 de noviembre el segundo Congreso Internacional El Despertar de la Conciencia, ¿sí?, donde van a haber maestros con diferentes exposiciones de diferentes puntos del mundo participando en este segundo Congreso Internacional El Despertar de la Conciencia gratuito que organiza Perusen y que se va a llevar a cabo el 19 de noviembre. Así que toda esta información la van a encontrar en nuestra página web, que es www.perusen.org. Y también contarles, y contentos de que el maestro Fernando sea parte de esta formación integral de Reiki del 2024, donde 8 maestros nos vamos a dar ahí el encuentro para aprender, entre otros, el Reiki Tolteca, Martín. Son 12 sistemas de Reiki y para el 2024 ingresa Reiki Tolteca Ishmela también. Así que estamos muy contentos. Esta formación, que es de 9 meses, inicia el 15 de marzo, sí, como te dije, 12 sistemas de Reiki, 8 maestros internacionales y la cursada es los días viernes. Más información al más 51 98 015 45 80 y también en la página web, que es www.perusen.org. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Telegram. Siempre nos buscan como Perusen. Bueno, buenísimo. Bueno, nada más que agradecerles al maestro Egmar Salinas, sí, al maestro Fernando, por este gran encuentro del día de hoy, festejando aquí los 29 años, sí, del ingreso de Reiki, este maravilloso sistema de armonización a México. Así que muchísimas gracias a los dos por hacer posible este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo el próximo lunes en el programa habitual, ¿sí?, de Somos Reiki. Buenas noches. Chao, chao. Redescubrió el don milenario que guarda en cada símbolo el milagro y nos dejó en herencia su linaje, su presencia y su entrega a la humanidad. La luz liberadora de energía, del África al Oriente y Oceanía, de América hasta Europa, del futuro a la prehistoria, se ha mostrado en todo